Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Aporte Global, el espacio informativo en donde conoceremos más sobre la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. La Ciudad de México está siendo la sede de la Conferencia Global sobre Financiamiento Político organizada por nuestro órgano jurisdiccional en coordinación con IDEA Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Instituto Nacional Electoral. En esta ocasión, en esta emisión de Aporte Global, nos acompaña el presidente del Tribunal Superior de Brasil, José Antonio Díaz Toffoli. Bienvenido, presidente. Gracias, todo bien, gracias. Muy bien aquí en la Ciudad de México, con ese pueblo mexicano tan parecido con el pueblo brasileño que saludo. ¿Qué le está pareciendo la Conferencia Global sobre Financiamiento Político? Esta pienso que es la mejor conferencia global sobre el tema que yo ya participé en toda mi vida. Y con personas de todo el mundo, de todo el globo, de Asia, de América del Norte, América del Sur, Caribe, América Central, Europa, África. Entonces, también que tiene la participación no solo de los órganos electorales o las cortes electorales, mas también de periodistas, de críticos, de académicos, entonces de pensadores del mundo democrático. Entonces es una conferencia multifacetaria y esto es muy enriquecedor para todos nosotros, de tal modo que cumprimento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México por tan importante organización y cumprimento también por todo está yendo tan bien organizado. Particularmente sobre el tema que usted expuso en su mesa, es absolutamente relevante evaluar cuáles han sido los esfuerzos que se han desarrollado en la región de manera general y particularmente en Brasil para fortalecer la rendición de cuentas asociado particularmente a procesos electorales, pero también la política general. Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, en Brasil tenemos una gran discusión ahora que es los topes, los límites de donaciones, sea por personas naturales, físicas o por personas jurídicas, que en Brasil es permitido donar. Entonces, hay una gran discusión de poner límites más rígidos, menores, porque en Brasil se puede donar una empresa puede donar hasta 2% de tu faturamento bruto del año anterior a las elecciones. Entonces hay casos de una sola empresa que donó en las campañas de 2014 algo como 140 millones de dólares, una sola empresa. Entonces, esto en Brasil es una gran discusión. El Congreso está discutiendo o de se prohibir las donaciones de empresas o entonces de poner un tope de no máximo algo como 3 millones de dólares, 10 millones de reales, equivalente hoy a 3 millones de dólares. Pero la Corte Electoral, para las elecciones de 2014, las últimas que ocurrió en Brasil, las elecciones generales para el Congreso, gobernadores y presidente, ponemos una obligación de los partidos y de los candidatos divulgarem, renderem contas por internet a través de los sitios de la Corte Electoral durante a própria eleição. E isto agora está também em discussão em nosso Congresso para que se transforme em lei esta obrigação, porque está em projeto de lei em Congresso. Depois de 72 horas de la movimentação financeira, tem que poner em internet para dar transparência e esta rendição de conta depois ela é definitivamente apresentada depois de 30 dias do término da fecha das eleições. Então, depois de 30 dias, os partidos e candidatos rendem as contas definitivamente, pero antes de isto, os eleitores saberão por internet, como souberam nas últimas eleições, que donava a quem donava a quem. Então, é algo que penso importante para que o eleitor forme sua convicção sobre quem irá votar, que partido, que candidato e quem los estão suportando, quem los estão financiando. Isso é muito importante, ser setor financeiro, ser setor A, B ou C. Então, isto é parte de democracia e da oportunidade
de la formación política del elector decidir su voto. Después que se rinden definitivamente las cuentas, la Corte Electoral juzga estas cuentas, pudiendo hasta a poner sanciones, como las sanciones de pérdida de lo fundo partidario, de multas para pagar o de reembolso de los valores ilegales. Y se entiende que las cuentas tienen ilegalidad grave, se encaminha estas cuentas para la Fiscalía y la Fiscalía puede presentar un proceso, incluyo de perda de mandato, si son gravísimas los errores, los ilícitos practicados durante una campaña. Muy bien. Brasil siempre ha desarrollado, ha sido pionero como en utilizar las tecnologías para hacer un uso mucho más eficiente de este tipo de políticas públicas. Sí, tenemos las urnas ¿no? electrónicas, los Claro. votos electrónicos. Sí. Y son siempre un referente. Ahora también están haciendo uso. En México, a partir de la reforma, también se están desarrollando tecnologías para apoyar al tema de fiscalización. Nesse ponto, penso que é muito importante aclarar que em Brasil não se comprou de empresas privadas, se desenvolveu em la própria Corte Eleitoral, com seu próprio personal, todos os softwares, todos os programas de computadoras que são utilizados e se desenvolveu todo o modelo de urna eletrônica. Então, é muito importante porque temos nós outros em la Corte Eleitoral todo o domínio, não dependíamos de uma empresa de fora para depois esta empresa se quebra e não se vai adiante, se vai a falência. Sim, então todo é desenvolvido, desarrollado por nosotros, desarrollado por la propia Corte. Perfecto. ¿Qué otras medidas se han desarrollado, presidente, para intentar controlar el financiamiento político ilícito, el financiamiento político que no está rindiendo necesariamente cuentas? ¿Qué más se ha hecho en Brasil? Pensamos que la transparencia es el mejor para que se pueda evitar los problemas. Una otra cosa que tenemos en Brasil muy importante de hacer la Corte Electoral es evitar los abusos de quien está en poder y que apoya un otro candidato o que está indo a candidatarse a su reelección. Esto es también algo que es muy importante porque muchas veces no son valores que se tramitan por las cuentas de campaña, pero son servidores públicos o benefícios sociais que são utilizados para ganhar votos. Então, tem que ter um acompanhamento muito cerca de esto por parte da Corte Eleitoral para evitar os abusos de poder, seja o poder econômico, seja o poder político administrativo. Outra coisa que é bem reglado em Brasil são os usos de los meios de comunicação. No Brasil, desde a década de 1960, é proibido a compra de advertising, de propagandas na televisão. São usados horários administrados por la Justiça Eleitoral, distribuído entre os candidatos proporcionalmente a su número de sillas em lo Parlamento. Então, o tempo de televisão, de rádio, é administrado por la Corte Eleitoral e não se pode fazer propaganda paga em los medios concedidos, que são o rádio e a televisão. Também temos uma grande normatização a respeito da propaganda em internet e los meios de comunicações sociais. Não se pode ter propaganda paga por pessoas jurídicas em los meios de comunicação social na internet. Só é permitido a liberdade de expressão de todo cidadão, que é claro, isto é de la Constituição de todos nós outros. Temos a liberdade de expressão, uma grande conquista civilizatória do mundo contemporâneo. Então, a possibilidade do cidadão emitir seu juízo é importante, pero também há controle sobre isso, se esse juízo é calunioso, é ofensivo, se pode, aquele que se sienta ofendido, se pode demandar à Corte para que se retire aquilo que é uma inverdade manifesta ou uma calúnia. Então, isto todo está normatizado em Brasil e são todas normativas que visam
garantizar la libertad del elector contra las influencias del poder económico, del poder mediático y del poder administrativo. Y este es todo un trabajo que nos tenemos que hacer en Brasil desde las cortes electorales, y también tenemos una fiscalía electoral que acompaña todo esto. Y felicito lo México por ter introduzido recentemente em sua reforma também algo como esta fiscalía electoral, que será muito importante, penso eu, para aprimorar cada vez mais, como todos nós outros hacemos em nossas democracias, os sistemas de controle. Finalmente, presidente, ¿cómo ve el panorama regional en términos de rendición de cuentas? O sea, ahorita ya nos habló sobre el caso particular de Brasil, pero en términos comparados, ¿cómo vamos? ¿Seguimos? Tenemos algunos sistemas diferentes. No Brasil, por ejemplo, tiene todo organizado por un poder judicial. No tenemos una división como hay acá en México entre lo INE, lo Instituto Nacional Electoral, y lo Tribunal Electoral. Hay la mayoría de los países, hay también en la América del Sur, la América Latina, esta diferencia de organismos. Tiene diferencias en relación a este sistema, que en muchos países la rendición de cuentas son administrativas en primera vez, y después, si hay algún tipo de contestación, se cambian para jurisdiccional. En Brasil es siempre jurisdiccional. Yo pienso que este camino es mejor porque, con todo respeto a las especificidades de todos los países, porque siempre tenemos una decisión que será más definitiva, que no se podrá después ser contestada porque ya se toma esta decisión en lo cuerpo jurisdiccional. Entonces yo pienso que al lado de todo esto también tiene que ter una sociedad civil muy vigilante, una sociedad civil muy crítica, una sociedad civil que va a demandar para que los órganos de control efectivamente se puedan hacer su trabajo con mayor facilidad. Y la prensa también tiene una gran importancia. Ahora mismo en Brasil vivimos este momento en que se discute mucho respecto de las cuentas presentadas por los candidatos, tanto por vencedores como por los que perdieron las elecciones, para garantizar una elección con una libertad mayor de votos. Pienso que la América Latina como un todo discute esto, y esta conferencia global, que una vez más cedía o Estado de México e a sua corte eleitoral, é tão importante para cambiar todas estas experiências. Penso que a América Latina como um todo está em caminho de melhoras, de maior transparência e de maior controle, com instituições mais independentes e mais fortes. Penso cada vez que vengo a estes encontros que a institucionalidade é cada vez maior e mais importante em los países de América Latina. E, sin embargo, de modelos diferentes, administrativos ou judiciais, lo importante é que as instituições sejam independentes e fortes, e isto nós todos estamos fazendo em América Latina. Ese esfuerzo compartido. Ese es un esfuerzo muy importante. Muchas gracias, presidente, por la claridad con la que nos explicó todas sus ideas y estos conceptos, y pues esperamos volverlo a tener pronto en México. Yo que agradezco. Y entre las diversas personalidades que acompañaron la conferencia global sobre financiamiento político, se encuentra hoy con nosotros el ministro Haroldo Brito de la Suprema Corte de Chile. Bienvenido, ministro. ¿Qué le ha parecido la conferencia global sobre financiamiento político? Muy bien, realmente. Prometía ser un encuentro interesante y su desarrollo lo ha confirmado. Hubo una variedad de invitados con distintas formaciones, con distintas experiencias, y eso hizo un diálogo fuerte, un diálogo muy interesante. Yo creo que todos fuimos sorprendidos con muchas cosas. Me pareció particularmente valorable un primer día abierto,
estudiantes, organizaciones de personas, de ciudadanos. En fin, y todo eso da un carácter muy diverso, muy significativo, muy valioso en verdad. Así que yo estoy muy contento con haber venido. Muy bien. Parecería una obviedad, pero ¿por qué es importante analizar, discutir y reflexionar en este tipo de foros un tema como el financiamiento político? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque el financiamiento político, indebido, ilícito, irregular, como queramos llamarlo, es un fenómeno que se está instalando, se instaló, en fin, cualquiera sea lo que podamos decir al respecto, es una cuestión actual que tiene que ser enfrentada. No son discusiones acerca de lo que podría ocurrir en algunos años más. Son discusiones que debemos sostener acerca de lo que está ocurriendo hoy y acerca de lo que no queremos que siga ocurriendo. Por eso que es oportuno hablar del financiamiento político y hablar de sanciones, que es lo que ha tomado bastante tiempo. Justamente retomando esta idea de las sanciones, para generar un marco que regule lo que no queremos que suceda en términos de financiamiento político, ¿cuál es la importancia entonces en este momento del fortalecimiento de la fiscalización, por ejemplo, en el marco de este tema? Sí, yo creo que la fiscalización es esencial. La fiscalización opera antes que la sanción. La sanción siempre es tardía cuando los hechos han ocurrido. Allí tenemos realmente sanción. De modo que, en mi criterio, la fiscalización siempre debe ser fortalecida, sus mecanismos tienen que ser revisados constantemente, deben incorporarse técnicas de auditación siempre, usar más tecnología. Bueno, ahí hay una actividad estatal que es de suma importancia. Aquí en México tienen un instituto electoral y un tribunal electoral realmente con muchas capacidades técnicas, jurídicas, de todo orden, pero la idea básica es eso, insistir en que la fiscalización debe ser oportuna, tiene que ser pronta y dar resoluciones, en fin, muy cerca de los hechos para generar unos estados de confianza que son los que de algún modo alteran los comportamientos de los ciudadanos y molestan a los ciudadanos, y con toda razón. Y en esta siguiente fase, que sería la sanción, entonces, ¿cómo andamos, por ejemplo, en la región, en su perspectiva, sobre los marcos sancionatorios al financiamiento político? Bueno, ¿vamos bien? ¿Nos hace falta trabajar más? Eso hay que trabajarlo más, ¿no es cierto? Se han postulado algunas representaciones que son novedosas, se han reafirmado otras concepciones, desde luego, pero insisto en que lo que en definitiva predominó fue unir fiscalización y sanción, generando un sistema. Hay sanciones por distintos motivos y seguramente la sanción en que más importa es la pérdida del escaño, y eso es precisamente una cuestión que, en fin, cuando ha habido fraude en lo electoral, evidentemente no puede sostenerse la validez de un proceso ejecutado en esas condiciones. Así que hay mucho que pensar, son temas que tienen que ser enfrentados de manera muy global de parte de la sociedad. El Estado tiene el deber, creo yo, de facilitar una discusión, llevar la discusión a distintos sectores, y donde se entiendan y se expresen planteamientos que tendrán que robustecer la respuesta que hoy día se están dando. Y la respuesta institucional al problema del financiamiento político en términos de, por ejemplo, órganos jurisdiccionales especializados en esta materia es importante, se tendrían que desarrollar. Sí, bueno, hay órganos especializados, ¿no es cierto? Hay una administración electoral especializada, que es el Instituto Nacional Electoral aquí en México, y desde luego el Supremo Tribunal Federal, en lo electoral también, son órganos estatales especializados. Es el tipo de respuesta que debe darse. Esto no puede estar confiado a la administración regular ni a la jurisdicción clásica.
Se requiere conocimiento distinto, se requiere una dedicación exclusiva. Si queremos llegar a tiempo, son necesarias esas condiciones. Por eso es que todas estas conferencias, estos estudios, permiten advertir lo que tenemos y lo que nos hace falta, ¿ah? A través de una discusión. Ya nada más para concluir, ahorita mencionaba que una de las sanciones más altas es justamente la pérdida del escaño, pero eso necesita de una construcción de ciudadanía en donde los ciudadanos en realidad estén evaluando y a partir de ahí ellos sancionen implícitamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían como las estrategias para que el ciudadano se active más hacia esta línea? Bueno, o sea, yo creo que lo electoral o el ejercicio de los derechos políticos, en lo fundamental, es una cuestión que tiene que ser valorada constantemente, ¿no es cierto? Y reafirmada la valoración como una cosa esencial en las sociedades. De tal suerte que es importante, tú haces mención a los ciudadanos, es importante, ¿no es cierto?, que las personas, las organizaciones de ciudadanos, también se ocupen de participar con seriedad en el proceso de fiscalización. Estar atentos a lo que se hace en política, mejora la política en primer lugar, porque, en fin, aporta, es conocida la política y cuando se conoce, en fin, la política, la actividad política, lo positivo y lo negativo, en definitiva lo que estamos haciendo es valorar esta actividad que es fundamental para la democracia. La democracia necesita tener una conducción, un devenir, un desarrollo de ideas para alcanzar mejores condiciones en la sociedad. Bueno, ministro, pues muchísimas gracias por la claridad con la que nos explicó estas ideas y pues le agradecemos mucho estar participando en la conferencia global sobre financiamiento político. Gracias, ha sido con mucho gusto, gracias. Y entre los invitados y participantes de esta conferencia global sobre financiamiento político nos acompaña también Miguel Ongil, quien es diputado de la Asamblea de Madrid y responsable de cuentas claras en el partido Podemos de España. Bienvenido a Aporte Global, Miguel. Muchas gracias por la invitación y por el interés. Cuéntanos un poco qué es el partido Podemos, cómo se ha evolucionado tu perfil y cómo has estado transitando como en diversos momentos que han sido como importantes para la lógica de la transparencia y la rendición de cuentas. Yo creo que la historia reciente de España no se puede contar sin la crisis financiera y sin todo lo que fue el movimiento 15M, los indignados, en el año 2011. En aquel momento es cuando nos dimos cuenta que bueno, había un montón de condicionantes que hacían que el problema no fuera tanto la crisis, sino como la gestión de la crisis. Si hablamos de la financiación de partidos políticos, los deben en total entre 200 y 300 millones a los bancos. Esto, desde luego, le quita totalmente la capacidad de ser independientes a la hora de legislar contra los intereses de los bancos. Y en un momento en el que teníamos 800.000 hipotecas subprime que han dado lugar al final a 500.000 desalojos de personas, mientras que a la vez se estaban dando un 20% del PIB para rescatar a los bancos, y al final lo que hemos conseguido es que todo ese dinero se ha quedado en los bancos también se han quedado en las casas, y por culpa de esta incapacidad de la política de hacer frente a esta situación y defender a la gente, al final nos hemos encontrado que hay mucha más gente sin casas y muchas más casas sin gente, lo cual no tiene sentido. Y por eso también el tema de la financiación tiene una centralidad en la crisis española, porque también en toda la historia de la democracia hemos vivido un carrusel de escándalos relacionados con la financiación ilegal de partidos que nunca se ha puesto fin. Y dentro de este contexto, pues bueno, yo empecé hace 3 años y medio a movilizarme y a hacer campañas en torno a esta cuestión, simplemente explicando lo que creo que es un principio fundamental de la transparencia, que es simplemente hacer información compleja
simple, de forma que la gente pueda entenderla y pueda posicionarse y pueda a su vez hacer más presión hacia las instituciones políticas. Y desde ese punto activista empezamos protestando, explicando qué es lo que pasaba. Llegué a escribir un libro con otros 3 compañeros. También tuve una intervención en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados en torno a esta cuestión bastante dura por la falta de acción de los partidos políticos. Y desde hace un año, en septiembre de 2014, empecé a trabajar en Podemos para hacer realidad las demandas que había hecho desde el otro lado, y quiero decir que estoy muy satisfecho. Y desde hace 3 meses, en mayo de 2015, salí elegido como diputado de la Asamblea de Madrid, y ahora el siguiente reto es conseguir llevar esta transparencia a las instituciones. Exacto. Justo a eso era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos? Sí. Pues los retos a nivel de transparencia son varios. En España en general no existe una cultura de verdad de acceso a la información, de entender que la información que generan las instituciones y las administraciones en realidad es nuestra, de los ciudadanos, y tenemos que tener derecho a acceder a ello. Y para eso también hace falta un pequeño cambio cultural, que la gente entienda que tiene derecho a demandarlo y que no es aceptable que no se lo den. En cuanto a la financiación de partidos políticos, en toda esta historia, pese a todo este número de escándalos, la Cámara de Cuentas, que es el Tribunal de Cuentas, que es la institución que debería velar y ser capaz de detectar este tipo de conductas inadecuadas, nunca ha sido capaz de señalarlo, y además en todo este tiempo nunca hemos visto sanciones a partidos políticos por este comportamiento. O sea que existe totalmente una falta de contrapoderes en este tema, ¿no? Y para eso lo primero es generar un cambio cultural, unas demandas sociales, para luego poder trasladarlo a la política. Y si vuelvo a la primera pregunta sobre Podemos, en realidad a lo mejor ese sería el resumen. 2011 hizo insoportable que las decisiones políticas se tomaran de esta forma por una pequeña élite, lo que llamamos muchas veces en Podemos casta, y esto generó un movimiento que tenía un apoyo popular de entre el 70 al 80% de la gente, similar a lo que fue aquí el Yo Soy 132, aunque con diferentes trayectorias, y eso permitió crear un sentido común que demandaba un tipo de cambios que los partidos tradicionales no han sido capaces de facilitar. Y en este punto pues ha llegado un momento que había que entrar desde fuera, y eso es lo que ha sido Podemos. Podemos es una herramienta a disposición de la gente para participar directamente, con amplias posibilidades de participación, totalmente transparente, para que la gente pueda llevar ese cambio que lleva anhelando y que lleva pidiendo, y que los partidos han sido incapaces de trasladar de verdad al sistema político. Esa es como la semblanza del proceso difícil, ¿no? Es a partir de una crisis, entonces es cuando la sociedad reacciona. Es una pena que llegara a eso, sí. ¿Has identificado algún tipo de estrategias, características, criterios, condiciones que se tendrían que cumplir para que no fuera necesaria la crisis, sino que la importancia de la organización de la sociedad civil no necesite una crisis para ser mucho más participativa y solicitud la rendición de cuentas? Sí. Yo creo que es fundamental que los partidos cumplan el papel que tienen en la democracia, y se supone que eso es canalizar preferencias de la ciudadanía en acciones políticas. Lo que pasa es que este vínculo se rompe muchas veces, y cuando hablamos de financiación es muy importante. En el caso de España, y creo que es parecido al de México, la financiación pública es muy importante, hasta tal punto que parece que deja de ser necesaria mantener unas relaciones con las bases, y unas bases amplias que puedan también ayudar a sostener el partido para seguir adelante. Simplemente con llegar a las instituciones ya lo has conseguido, ya lo has hecho, y te puedes olvidar de mirar atrás y de mirar a tu gente. Y esto también tiene una parte que es de financiación, tiene una parte también de transparencia, es importante para aumentar la legitimidad. Pero también tiene una importancia la participación.
Creo que la sociedad y la juventud está demandando nuevas formas de interacción y de poder tener un impacto real en las decisiones políticas y creo que hay que repensar la organización también interna de los partidos políticos y fundamentalmente también la democracia interna. Si no existe una democracia interna dentro de los partidos políticos, se crean unas redes clientelares que no circulan y que no rotan y que crean unos intereses enquistados que no representan en un momento dado de ninguna manera más a esas bases que deberían representar. Y ahora, ¿tú crees que están las condiciones como para transformar institucionalmente o qué se necesita para transformar a las instituciones? En España, como el referente que tú conoces, pero en términos generales, ¿qué nos podrías decir? Sí, yo creo que hay una parte que aunque se muestre de diferentes formas en diferentes países, ha habido diferentes tipos de protestas y hay un nivel de desencanto muy alto con los partidos políticos. Y por eso insisto en que tiene mucho que ver en la forma en que funcionan y se conciben y también en la forma en la que concebimos la política. O te sirves de la política o vas a la política a servir a la gente. Y por eso nosotros, parte de lo que estamos haciendo, por ejemplo, es demostrar que nosotros no venimos ni para convertirnos en profesionales ni para enriquecernos con esto. De hecho, una de las medidas que tomamos, y creo que es muy interesante, es que limitamos nuestros salarios. Mi salario como diputado se limita a 3 veces el salario mínimo interprofesional y el resto del dinero lo donamos el 50% al partido y el 50% a iniciativas sociales, que son elegidas a través de un proceso 100% participativo por nuestras bases. Y esto es un mensaje importante que tenemos que enviar, que hay que recuperar esa cultura de servicio público, de servir de verdad a la gente y de servir de correa de transmisión a sus demandas. Nosotros no estamos para imponer a la gente qué es lo que quiere pensar, nosotros deberíamos ser capaces de trasladar todo esto al sistema político y para eso también es importante tener una sociedad civil viva, vibrante, crítica y independiente también de partidos políticos. Bueno, con todas estas ideas y con todos estos conceptos, tu participación en una conferencia como esta, que se está desarrollando, es importantísima. ¿Cuál es tu opinión respecto de la Conferencia Global sobre Financiamiento Político como foro para la discusión de estos temas? Yo creo que es muy necesario, es fantástico que tenga lugar, porque no hay muchos lugares en los que se pueda discutir de verdad a fondo y en profundidad de una temática tan específica. En realidad tiene cierta complejidad y toca ámbitos muy centrales también de la representación política. Y esto requiere una discusión rigurosa, basadas en experiencias y solamente el hecho de poder compartir diferentes experiencias y ver qué es lo que ha funcionado en un país y en otro es importante. Lo que también tengo que decir es que al final el mayor bloqueo y condicionamiento para que este cambio que pueda demandar la sociedad en un momento dado se lleve de verdad al sistema político, la pena es que en realidad son los propios partidos los que ejercen ese bloqueo porque tienen intereses creados, tienen ese conflicto de interés como legisladores y legislados. Y esto hace difícil que a veces se encuentre la solución óptima o se pueda avanzar muy rápidamente. Y por eso otra vez insisto en que es importante encontrar mecanismos y formas en las que la sociedad civil no articulada en partidos políticos pueda intervenir en estos debates y también en la toma de decisiones para encontrar un sistema que de verdad sea más exitoso. También teniendo en mente que no existe un diseño perfecto, no existe un manual y que esto es un proceso que nunca se va a terminar y que siempre va a haber que terminar de analizar, sacar algunas conclusiones y volver a plantear otras reformas de forma continua, ¿no? Y para eso también es importante, y en nuestros países muchas veces, incluyo España y gran parte de Latinoamérica, es difícil encontrar instituciones que sean verdaderamente independientes del poder político.
Pues muchísimas gracias, Miguel, Gracias por a la vosotros. claridad con la que nos expones tu opinión y tu punto de vista, y esperamos que nos sigas acompañando en otros eventos Claro en que sí. México. Muchas gracias y gracias por todo el interés y gracias por la entrevista. Gracias. Un abrazo. En próximas ocasiones les seguiremos compartiendo otras tantas experiencias que nuestro órgano jurisdiccional ha desarrollado en el ámbito internacional y los invitamos a que nos continúen siguiendo en Aporte Global, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.